Buenas noches para todos. Le damos gracias al Señor por esta noche maravillosa, por esta tarde, donde podemos engrandecer y glorificar el nombre del Señor. De paso, contestar una pregunta que alguien nos hizo respecto a una pregunta pastoral de por qué en este tiempo es tan difícil, tan complicado poder convivir en familia. La palabra del Señor, para que en esta noche la tomemos como la esencia del convivir en familia, se expresa en el capítulo número 5 y 6 del libro de los Efesios. Allí en Efesios capítulo 5, versículo 33, dice a la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En el capítulo 6, versículo 1 al 4, dice de la siguiente manera: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Entonces, cuando observamos lo bíblico, lo que la palabra del Señor entonces nos insta, tenemos que decir de una manera muy específica y hacer una diferencia que es esencial, y aunque parece que no tuviera, que las dos palabras fueran iguales, tienen que ver mucho con una cosa es compartir y otra cosa es convivir. El problema es que hoy, muchas familias son disfuncionales y entonces no han aprendido a convivir, sino a compartir. Si usted es la familia de hoy, en la familia normal, solamente se ven en la mañana, cuando todos están corriendo, unos para salir a trabajar, otros para salir a estudiar. Cuando hay niños pequeños, la mamá corre para entregar en la ruta del colegio al niño o a la niña. El más grandecito a veces se va con el papá o con la mamá hacia el trabajo, mientras el papá y la mamá entonces salen los dos a trabajar. Y solamente se vuelven a ver, si es que se vuelven a ver, en las horas de la noche. Por ello, no se convive, sino se comparte. El convivir es algo más profundo y es donde entonces se conocen los unos a los otros. Recuerde que la familia se compone, según lo que entonces entendemos, la familia se compone de individuos. Cuando hablamos de individuos, hablamos de personas que son específicamente individuales. Aunque se parecen y tengan genes de los padres, se parezcan unos a los otros, son individuos. Por eso en el convivir es cuando se entiende y se comprende a cada uno de los individuos. A veces los mismos animalitos nos enseñan el convivir en sus expresiones, en su compartir, en todo lo que ellos hacen, nos enseñan. Por eso, cuando vemos entonces psicológicamente, la familia es un grupo de potencia natural, la cual se establece con normas recíprocas en los vínculos afectivos. Dichos vínculos pueden tener problemas respecto a los límites de espacio y de autoridad en cuanto a la relación interpersonal. Es decir, que en este momento y en lo corriente, en lo común, en lo cotidiano, el joven cuando llega a estudiar, entonces se recuesta en el mueble de la sala, prende el televisor o el Nintendo o la tablet o el computador. Uno de los otros se dedicará en el internet a utilizar el internet, pero en este momento donde se encuentran toda la familia confinada en la casa, entonces se encuentra que ya entonces el lugar
el espacio que comúnmente entonces utilizaba el joven, lo está utilizado por el papá o por la mamá, o el internet por otra hermana, la televisión por otro hermano, uno quiere ver un programa, el otro programa, de ahí entonces se deriva las circunstancias que conllevan al no saber convivir, y los espacios entonces que comúnmente entonces ahora son ocupados por eso entonces cuando hablamos de esos límites y esos espacios, entonces como que se ve menoscabada la autoridad, porque cuando hablamos de autoridad, hablamos entonces de jerarquía, y la autoridad entonces se supone que es el padre, que es la madre, y muchas veces en cuanto a lo que es la familia hoy, algunos padres entonces tienen que delegar la autoridad en el hijo o la hija mayor, y los demás entonces se les explica y se les dice que ellos tienen que hacerle caso a la persona que ellos entonces delegaron, para que fuera entonces la persona que los represente cuando ellos no estén presentes, sino cuando ellos estén entonces en su trabajo, y esto conlleva entonces a no comprender la jerarquía. Cuando entonces se casa el padre, quiere imponer su jerarquía o su autoridad, y a veces lo hacemos de una manera equivocada, porque la autoridad no se impone sino se gana, o sea, se expresa, se ejempliza, y esto conlleva entonces a problemas que hoy tiene la tendencia de que cada miembro entonces pierde su espacio, pierde entonces el lugar, llámese como se llame, y entonces va a derivar en problemas que tienen alguna dificultad. Por eso muchos en lo que es Colombia estamos viendo que hay se acrecentó de una manera muy, muy violenta entonces los problemas de familia, cuanto no solamente son de violencia intrafamiliar, sino también de lo que es verbal, lo que es entonces el querer imponerse en cuanto a lo que la persona ha dejado de hacer durante tiempo, pero que ahora entonces en este tiempo va a ser complicado entonces el convivir, no el compartir. Si miramos la psicología, entonces, en cuanto a jerarquía, el problema que hay en este momento entonces es que en una familia surgen problemas por alianzas disfuncionales y tienen diferentes nombres. Uno de ellos es la triangulación, donde cada uno de los padres quiere buscar alianza con alguno de los hijos, para que cuando quiera imponerse, entonces ese hijo o esos hijos o esa hija o esas hijas, entonces en su alianza triangular, ellos entonces la respalden o lo respalden en la determinación que ha de tomar. Esto se ha generado entonces y se genera que hay en alguno de la pareja entonces conflictos de traición. Es como cuando, si yo soy el que le he dado a usted, como me siento traicionado. Cuando el que tiene la razón soy yo, la autoridad soy yo. Siempre entonces esto es lo que afecta en la mayoría de veces al padre. Por eso entonces esta triangulación, donde sea el padre o sea la madre, que buscan entonces esas alianzas es malo. Y los padres entonces, cuando toman una decisión, la tienen que tomar por lo que realmente son, no teniendo que buscar alianzas o votantes para que entonces lo que vaya a hacer, lo que vaya a determinar, entonces tenga el aplauso o tenga entonces la alianza con el otro de los hijos. Otra forma entonces, en cuanto a la triangulación también, otro punto entonces sería la conclusión estable, y es cuando el hijo se alía con uno de sus padres, cuando entonces se presentan dos inconvenientes que son esenciales y que son para el padre o la madre, porque el hijo se quiere aliar, pero él espera algo de esa alianza. Por eso entonces, cuando se van el hijo o los hijos,
en esa alianza hacia el lado de la madre hay dos cosas que son peligrosas. Y una es que el padre o la madre entonces luchará y peleará porque sus hijos entonces volteen el voto o corten la alianza con y se unan a. O el otro punto, que también es el otro polo, entonces es que el padre se sienta entonces como el mártir y entonces ya deje entonces de compartir con sus hijos y sencillamente los vea como que no son sus hijos, sino como que son parte de otra familia en la alianza que tienen con el padre o la madre. En la desviación entonces esto afecta porque el padre se tiene que resignar, o lucha, o por el contrario se resigna, y en esa resignación se convierte entonces en mártir. Y todas las cosas que le pasan se la cuenta a todos, como si fuera entonces el mártir en la casa. La esposa de la misma forma entonces le contará a todas sus amistades o le contará todo lo que le pregunte cuando le ven la cara, que está triste, que está agobiada, entonces siempre esbozará esa problemática. Entonces, la desviación de ataque, que es otro punto entonces también psicológico, es cuando en el conflicto no resuelto, los afectados toman represalias contra el que no está con él o con ella. Entonces se irá contra el hijo o contra la hija que está aliado con, y entonces esa persona es la que sufre, porque siempre en todas estas circunstancias los que sufren son los hijos. Cuando ellos entonces sencillamente en la familia disfuncional se acostumbraron entonces a escuchar del uno o a escuchar del otro, a escuchar peleas, a escuchar malos entendidos, entonces ahí está el problema, porque ellos se levantarán, se criarán en esa misma forma y entonces creerán que todo eso es normal y que entonces así es que funciona el hogar. Por eso entonces esas desviaciones de ataque se tienen que remediar entre los padres para que entonces en acuerdo mutuo, entonces en ese acuerdo entonces se exprese que no pueden haber alianzas, sino que los hijos son hijos y las hijas son hijas de los dos, y que entonces lo que tienen que hacer es obrar para poder entonces tener una convivencia sana. La desviación de apoyo es cuando la relación de pareja es pobre. Hay relaciones de parejas pobres porque pasa lo mismo, solamente comparten, más no conviven. De ahí entonces que es esencial el que se hagan cosas en familia. Pueden ser cosas pequeñas, que no sea solamente una salida, porque inclusive cuando están en un paseo o están en una fiesta, esos problemas que hay en casa se resaltan y se notan también en una fiesta donde quiera estar, en un paseo, en una piscina, en el mar, donde estén. Siempre ese problema viene a relucir porque es que no ha sido resuelto. Por eso entonces la pareja tiene problemas que no han resuelto y se dedican a cuidar esmeradamente a uno de los hijos para que cuando vaya a tomar alguna decisión, entonces ese hijo esté de acuerdo con él o con ella. Y entonces, como no tienen esa relación, esa comunicación, eso que es esencial en la pareja, entonces es como un punto de fuga, como una olla a presión. Entonces, que si usted no permite que saque el aire, entonces ya se va a explotar. Entonces la pareja puede explotar. Y lo que entonces buscan es dedicarse, o sea, lo que debían dedicarse en pareja, quieren dedicárselo a los hijos, quieren darle, en vez de darse el tiempo como pareja, quieren darle lugar a los hijos, y entonces ese problema se hace notorio, porque los hijos entonces no van a comprender qué es lo que pasa. Esa falta de comunicación y esa falta de arreglo de situaciones entonces entre esposos conllevan a que la familia sufra, y entonces sea una familia que no tiene problemas y que no tiene comunicación, por lo cual entonces esa familia, el padre va a perder el respeto, la madre va a perder su posición y van a tener siempre problemas en los cuales no han podido resolver. De ahí que otro de los puntos, además de la jerarquía, entonces son los límites. Todos tienen que comprender que hasta dónde se puede llegar, hasta dónde cada uno de los componentes de la familia pueden llegar.
Para nosotros como hijos de Dios, entonces tenemos límites y la palabra de Dios entonces nos lleva a qué es lo que le agrada a Dios y de qué forma entonces es que nosotros convivimos de una manera esencial, no perfecta, pero esencial. Y entonces en las circunstancias que hay, nosotros tratamos de arreglarlas hablando. Por eso en los límites se necesita comprender hasta dónde yo puedo llegar y entender que hay una jerarquía. Y la jerarquía entonces se da cuando entendemos que el padre es el proveedor, la esposa es la ama de casa, la ayuda idónea, que es la que está en esa ayuda específica con los hijos en casa. No quiere decir entonces que el esposo tampoco ayude en casa, que eso no se nos quita nada ni perdemos la hambría. Lo que nosotros tenemos que entender es que todo tiene que ser recíproco y tiene que ser entonces en comunicación y comunión en los unos con los otros. En cuanto a los roles, entonces no podemos dejarle el rol de ser entonces la autoridad a los hijos, al mayor, y también entonces que el menor haga lo que quiera, sino que cada uno de los individuos que componen la familia, cada uno de los componentes familiares, tienen entonces un rol que realizar. Cuando cada uno de los miembros de la familia ejecuta su rol tal y conforme es establecido, entonces todo será mejor. Todo lo podemos llevar entonces en esta cuarentena, que es difícil entonces, porque hay personas que vienen en lugares muy pequeños y el moverse, el estar acostumbrado a estar en libertad es complicado. Todo esto va a obrar en cuanto a la personalidad, en el carácter de las personas, y es lo que tenemos que aprender a manejar. Por eso, cuando vamos a la palabra del Señor, entonces el Señor establece esos roles y establece entonces la forma de convivencia. Y esa forma entonces de convivencia como familia lo expresa el Señor en lo que acabo yo de leer entonces en el libro de los Efesios, capítulo número 5, versículo 33 al capítulo 6, versículo 1 al 4. Entonces que lo que el Señor entonces desea en cuanto a esos efectos y en cuanto a las cosas que estamos viviendo en familia, entonces el Señor lo que determina es que cuando hacemos conforme dice la palabra, todo será diferente. Van a haber dificultades, problemas y malos entendidos, pero que pueden ser resueltos de una manera específica y especial, entonces sin llegar a maltratar a nadie, ni con palabras ni con hechos. Entonces, lo primero que tiene que hacer entonces es que la pareja es la que tiene que solucionar primero como pareja sus cosas y luego entonces en ese común acuerdo arreglar las cosas también para con los hijos. Entonces, lo primero que dice entonces es, la palabra del Señor en el libro de los Efesios es que los esposos amen a las esposas. En ese amor entonces del esposo hacia la esposa es lo que el Señor entonces determinó como el amor que tiene el Señor Jesucristo hacia la iglesia. Por eso, en ese amor, entonces el amor dice que todo lo puede, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Por eso entonces en ese amor que se tiene hacia la esposa, en reciprocidad, la esposa entonces, como dice entonces el mismo versículo, respetará al esposo. Y en cuanto al respeto entonces, en cuanto a la convivencia, ese respeto habrá y habrá ese espacio entonces especial de la esposa hacia el esposo y el esposo hacia la esposa, lo verán los hijos y entonces en la forma de ejemplo entre los esposos, entonces los hijos verán y los hijos siempre seguirán por ese ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando? ¿Qué entonces estamos entregando para poder entonces como ejemplo recibir y que se haga, entonces se vea y se note entonces en el actuar de cada uno de los miembros de la familia? La segunda parte entonces dice, en cuanto a los hijos, como pareja entonces, el esposo amará a la esposa y la esposa respetará al esposo. Y insta a los hijos e hijas, y dice, a los hijos que obedezcan en el Señor a sus padres y los honren. Cuanto al respeto y en cuanto a la honra, entonces, esos hijos, a pesar, de pronto alguno no está de acuerdo, pero si por algún motivo ha habido alguna separación, el papá sigue siendo papá y la mamá sigue siendo mamá. Pase lo que pase, se tiene que entender de esa forma. Por eso entonces, a pesar de, los hijos deben aprender entonces a honrar a sus padres. El honrar es que en el ejemplo que se ha recibido, en
el ejemplo que entonces se ha dado, esos hijos entonces obrarán. Cuando nosotros entonces tenemos misericordia, cuando nosotros somos personas que compartimos, cuando nosotros somos personas que conocemos a Dios, nuestros hijos entonces se entenderán y al conformar ellos su familia, el ejemplo que tienen entonces los llevarán y lo harán entonces como un hecho cuando tengan sus hogares. Un ejemplo de ello, entonces de honrar, es que, por ejemplo, la jovencita que se va a casar sepa pues hacer las cosas del hogar. Porque es que el problema de hoy es que una muchacha se casa y como todo le hacen y como entonces no sabe hacer nada y eso no es bueno. Entonces cuando va a encontrar que se le riega un plátano y que, mejor dicho, que no puede hacer nada, eso es un problema, no sabe ni lavar la ropa ni nada, eso es un problema. Por eso entonces, dentro de ese respeto y dentro de esa honra, ese honrar entonces es mostrar aquello entonces que en el hogar se aprendió. Cuando hablamos entonces de honrar a los padres es de bendición, es un mandamiento con bendición, porque dice que serán los hijos de larga vida sobre la tierra y serán bendecidos. Por eso, al final entonces, para cerrar entonces lo que es el hogar, ya habló de la esposa, el esposo como pareja, habló de los hijos hacia los padres y entre ellos mismos, entonces termina diciendo, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. La crianza, entonces, es el método divino, en cuanto a ejemplo y en cuanto a todas las cosas que se adoptaron, porque nosotros nos casamos y la llegada de los hijos, muchos hijos le reprochan al papá, porque el papá quiere entonces que el hijo haga ciertas cosas solamente con decirle entonces que él es el papá y lo primero que le contestan los hijos es que él nunca dijo que lo trajeran al mundo, que él nunca pidió que lo engendraran. Entonces, ese conflicto se tiene que terminar. Entonces, cuando lo sabemos decir y cuando lo sabemos expresar, cuando lo sabemos enseñar, cuando tomamos tal y conforme lo quiere Dios, pues entonces esa crianza en el amor del Señor, esa crianza en el respeto mutuo, esa crianza en la observación entonces de lo divino, de lo celestial, dará entonces lugar al respeto, a la armonía, a la coinonía y aún al entendimiento y aún entonces en el acuerdo, acordándose aún estando en desacuerdo. Eso es esencial. Por eso cuando provocamos a ira a nuestros hijos es cuando les decimos esas cosas que no tenemos por qué decirlas o querer entonces desquitarnos con ellos por el problema que hemos tenido con el esposo o la esposa con la pareja. Por eso entonces se tiene que entender que el provocar, entonces quiere decir que instamos a eso y lo hacemos y a veces sin darnos cuenta. Por eso midamos las palabras que decimos, midamos lo que vamos a decir y entendamos entonces que es nuestra responsabilidad, porque esa responsabilidad adquirimos nosotros, por eso entonces ellos no tienen nada que ver. Yo le puedo exigir a mi hijo porque le estoy pagando el estudio, porque le estoy dando eso, pero recuerda que es una responsabilidad. Es lo único que podemos darle a nuestros hijos y con toda seguridad lo van a valorar toda la vida. No esperemos que nuestros hijos entonces tengamos la esperanza de que ellos nos vayan a mantener mañana y que para eso es que le damos el estudio. Entendamos que el estudio se le da entonces porque es una responsabilidad de nosotros, que fue los que los trajimos al mundo y que entonces somos responsables de estos hijos porque los hacemos delante de Dios. Lo que hagamos o no hagamos, de eso somos responsables delante del Señor. Cuando hablamos de disciplina no quiere decir que le estemos latigando y que estemos golpeando, pero sí ponerle disciplina. Cuando digamos que le vamos a imponer una disciplina, impongámosela. Lo que pasa es que la mamá le dice que espere que venga el papá. Y cuando el papá cansado, entonces de pronto viene alguna discusión que tuvo en la oficina o en el trabajo, o que el patrón quién sabe qué más le hizo, lo echaron del trabajo, quién sabe qué cosas, él va a venir a desquitarse con la chica o el chico y lo hará entonces de una manera que no medirá las consecuencias. Por eso entonces cuando tengamos que disciplinar al hijo, el esposo delega también a la esposa entonces en esa disciplina, es en el momento la disciplina, no después, porque después es para qué, si eso se tiene que hacer en ese momento. Así que entonces
cuando habla de amonestación en el Señor, es entonces estorbar a los hijos. Hay padres que no estorban a los hijos para nada. Los ven haciendo los que les ve haciendo y no se dan ni por enterados. Entonces, dentro de lo que nosotros hablamos en cuanto a lo que es la crianza, entonces, madres, preparen a sus hijas para que estén listas para cuando se van a casar, que sepan hacer las cosas de la casa. Los hijos también tienen que aprender a cocinar, los hombres también tienen que aprender a cocinar, tienen que aprender a barrer, tienen que aprender a tender la cama. Tenemos que también enseñarles y que dentro de lo que es su rol, entonces tiende su cama, arregla sus cosas, tiene el chifoniero o el closet lo tiene ordenado, tiene su espacio y todo, pero tiene que también entonces llenar unos requisitos para que entonces todo sea entonces en armonía. Y a pesar de entonces de que esto nunca ha pasado, esto nunca pasó, no sabemos de aquí en adelante qué más seguirá pasando, pero entendamos todos, tanto padres como hijos, que es que esto no ha ocurrido. Entonces tratemos de armonizar todo de tal manera en el Señor, que cuando nosotros entonces, como dice la palabra del Señor, los amonestemos en el Señor, entonces lo hagamos en el Señor. Lo hagamos entonces sin ira, lo hagamos entonces sin cosas que vayan entonces a llevar a cabo entonces a que nuestros hijos son exasperados por nosotros o que entonces nos van a ser provocados a ira. Por eso entonces lo mejor que podemos hacer hoy, el consejo de Dios entonces para todas las familias es que cada uno desempeñe su rol. No permitamos entonces en este momento que entonces delegamos entonces la autoridad a otra persona cuando nosotros somos la autoridad y entonces al niño pequeño, porque es el pequeño, él puede hacer lo que quiera. No, tampoco es así. Todos nuestros hijos son iguales. Jacob tuvo problemas con José, fue por eso, porque sus hermanos lo vendieron y quisieron matarlo, sencillamente es porque él tuvo el problema entonces de colocarlo como lo máximo porque era el menor. El menor sigue siendo hijo, la menor sigue siendo hija, el mayor sigue siendo hijo, el de la mitad sigue siendo hijo y todos siguen siendo hijos. Por eso entonces cada uno en su rol, entonces que desempeñe su rol, que tenga entonces su espacio en el hogar, que tenga entonces el lugar que corresponde a cada uno y allí entonces las cosas serán más fáciles de sortear, las circunstancias serán más fáciles de llevar y en este momento que es tan difícil y tan complicado porque por misericordia de Dios estoy solamente con mi esposita y tenemos que hacer cosas, gracias a Dios que tenemos un buen espacio en casa para subir, para bajar, para estar caminando por un lado porque no estamos enseñados a estar confinados. El hombre no está enseñado a ser confinado. Son personas muy pocas las que están enseñadas a estar en la casa y no salir de la casa. Nosotros estamos acostumbrados a salir y para todos es una problemática que tenemos que entre todos de la misma manera tratar de sobrellevar de la mejor manera este momento difícil, porque no sabemos hasta cuándo sea, pero no importa hasta cuándo sea, si lo hacemos conforme a la recomendación de Dios, donde el esposo amará a su esposa, donde la esposa respetará a su esposo, donde los hijos honrarán a sus padres y sus hijos y los padres entonces no exasperarán a sus hijos ni los llevarán a la ira, entonces todo será mejor, todo será más llevadero, ya falta poco. Sé que dentro de poco nos darán los días, pero no sabemos qué más cosas vienen, pero por lo menos con este ensayo que se hubo entonces, esto lo permitió Dios para entonces arreglar las cosas que hay en familia, arreglar los desacuerdos y muchas cosas que se dan en la familia, para que entonces nosotros en común acuerdo, en este momento, en estos días de confinamiento, en estos días de cuarentena, entonces la familia, como familia, abramos todo nuestro corazón. Y la recomendación es que cada uno se diga, el esposo le diga a la esposa, mi amor, ¿qué quiere que yo cambie? Y que ella le pueda preguntar al esposo, mi amor, ¿y tú quieres que yo cambie? Y los hijos también pueden decir, papi, yo quisiera que su merced cambiara esta forma de ser, mami, yo quisiera que estas cosas. Y nosotros podemos decirle a nuestros hijos también que quisiéramos que ellos cambiaran. Y de esa manera entonces todo será con mayor armonía. Recuerde que todos somos una familia, pero como no convivimos, sino compartimos, entonces ahora el convivir, estamos aprendiendo a hacerlo. Lo estamos aprendiendo a hacer todos lo estamos aprendiendo a hacer. Por eso entonces todos necesitan poner de su parte para que todas las cosas sean mejores, por el tiempo que sea.
más adelante nos daremos cuenta que ya hemos aprendido a convivir y que como resultado de ese aprender a convivir, entonces mañana nos respetemos más, nos amemos más, nos entendamos más, nos comprendemos más, que yo sé qué es lo que quiere Dios. Dios quiere eso, que el fundamento entonces, que es la palabra del Señor, la pongamos entonces como fundamento en el hogar, lo hagamos tal y conforme Dios lo ha establecido y conforme Dios lo da entonces, y si lo hacemos así, con toda seguridad vamos a tener familias llenas de bendición, familias más comprensivas, familias entonces con más entendimiento y más comprensión, con más paciencia, gloria sea al Señor, y entonces de esa manera yo sé que todo va a ser para bien, porque todas las cosas obrarán para bien, todas las cosas obrarán para bien. Por eso en esta noche pidámosle a Dios que nos ayude, que cada uno entonces entendamos que las cosas que Dios ha permitido son para bien de la familia, para bien de todos los hogares. Bendecimos a todos los hogares, rogamos a Dios que Dios se glorifique en nuestros hogares y la necesidad que haya sea suplida por Dios, sea física, sea espiritual, sea material. Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Téngalo eso por seguro, Dios se glorificará y se engrandecerá. Si usted tiene una familia maravillosa, gloria a Dios. Tiene una familia maravillosa. Si hay algunas deficiencias, tranquilo, hay que arreglarlas. Todo tiene su tiempo debajo del sol y todavía estamos en el tiempo y tenemos la oportunidad de poder hacerlo. No deje que las cosas se desborden. No deje entonces que el corazón sea minado por el enemigo y lo primero que tenga pensado, apenas salga el 23, el 24 me voy a divorciar. Recuerde que en el Señor no hay eso. En el Señor no hay esa separación, no hay divorcio. Por eso entonces que la comprensión y el entendimiento, más bien lo que hagan es formarnos, darnos más comprensión, darnos más amor, más entendimiento, y así vamos a salir adelante. Mis amados, Dios los bendiga. Oremos por la familia. Dios amado, tú formaste la familia desde el principio, Señor. Dijiste allá en el capítulo número 2 del libro de Génesis, versículos 23 y 24. Y dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Señor, gracias, Padre Celestial, por esa familia que tú has formado, Señor. No sé cuánto tiempo hace que tú la formaste, Señor. En el caso nuestro, 47 años, Padre Celestial, y para nosotros una bendición. Otros, más tiempo o menos tiempo, Señor. Pero te ruego, Dios, que en este momento de dificultad que nunca se ha vivido, Señor, podamos, Dios del cielo, Señor, darle el manejo, Señor amado, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Con la ayuda tuya, mi Señor. Expresando, mi Señor, que tú eres el Señor de nuestras familias, Señor. Que tú eres el Dios de amor y el Dios de misericordia, que ha dado, Señor amado y bendito, bendición a nuestros hogares, que nos has suplido y que hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido, Señor. Has sanado, Señor amado, nuestros corazones, Padre Celestial, porque esa es la meta, Padre Celestial, tuya en estos días, mi Señor. Sanar el corazón de los padres, sanar el corazón de los hijos, Padre Celestial, y que todo sea mejor, Padre Celestial. Que haya, Señor del cielo, mayor coinonía, mayor armonía, mayor entendimiento, Señor amado, mayor comprensión entre la familia, Señor. A convivir, Padre Celestial, y no solamente, Señor amado, eterno, a compartir. Señor bendito y eterno, tú nos estás preparando para llevarnos para el cielo, Señor. Y en este momento te damos muchísimas gracias, mi Señor. Bendigo a las familias que me pueden escuchar en esta hora. Bendigo a las familias, Padre Celestial, que necesitan de ti. Ruego, Señor, derramas de tus ricas y maravillosas bendiciones, Padre Celestial. Dale sabiduría a los padres, dale entendimiento, mi Señor. Dale, Dios del cielo, ese amor recíproco, Padre Celestial. Dale el amor filial, Padre Celestial, pero también el amor eros, Señor amado, y el amor fraternal, Padre. El amor eros como pareja, Padre Celestial. El amor, Dios del cielo, filial de familia, Señor. Y el amor fraternal para que entre todos, Señor amado, podamos cuando salgamos de esta dificultad, Padre Celestial, Dios del cielo, de esta cuarentena, Padre Celestial, compartir el amor, Señor, que recibimos, Señor, en estos días, Señor maravilloso, para compartir con los demás. Sociológicamente, Señor amado, tenemos que convivir. Psicológicamente tenemos, Dios del cielo, que adaptarnos, Padre. Por eso, Señor amado, solo con tu ayuda podemos lograrlo, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos, Señor, muchísimas gracias. Declaramos, proclamamos, Señor, que nuestro hogar será un hogar lleno de tus bendiciones,
lleno de tu alegría, lleno de tu gozo, Señor. Y que cuando viene, Padre Celestial, alguna dificultad entre todos como familia, con la ayuda tuya, Señor, seguramente saldremos adelante, Padre Celestial. Y todo aquello que esté, Señor, desarreglado, lo vamos a arreglar en el nombre tuyo, mi Padre Celestial. Jesucristo, tú eres el Señor de nuestros hogares. Amén y amén.